El páramo se extendía interminable bajo el ardiente cielo crepuscular, un tapiz de arena color óxido y piedra erosionada. Isen Cormax estaba de pie en la entrada de su refugio reforzado, con los ojos fijos en el horizonte, donde el sol se hundía en el abrazo de la tierra. La mortecina luz ámbar proyectaba largas sombras sobre el terreno yermo, liberando finalmente la tierra del calor despiadado del día. Isen saboreaba esos momentos de tranquilidad. Después del caos del servicio militar, la desolación de las tierras yermas ofrecía un santuario que pocos podían apreciar. Sin órdenes, sin disparos, solo el suave susurro del viento sobre la arena. La serenidad se hizo añicos en un instante. Un destello cegador estalló en lo alto, seguido de un estruendo atronador que pareció partir el cielo. Un objeto en llamas rasgó la atmósfera, dejando una estela de fuego y humo como la cola de un cometa. Isen siguió su descenso, con el corazón martilleándole en las costillas, mientras el objeto se estrellaba más allá de la lejana cresta con un impacto que sacudió la tierra y espantó a los pájaros de los escasos árboles. Definitivamente no es un meteorito, murmuró Isen, entrecerrando los ojos hacia la columna de polvo que se levantaba del lugar del impacto. Años de entrenamiento militar activaron una respuesta inmediata. Agarró su mochila de emergencia, se deslizó un desgastado cuchillo de combate en la bota y se colgó su rifle de pulsos modificado a la espalda, una precaución que esperaba fuera innecesaria. En cuestión de minutos, ya recorría a toda velocidad las tierras yermas en su robusto vehículo todoterreno, levantando una nube de polvo a su paso. El viaje le llevó casi 40 minutos, navegando por un terreno traicionero hasta que divisó el humo, nubes negras y densas que ascendían en espiral hacia el cielo como una baliza. A medida que se acercaba, el olor a creametal quemado y a químicos desconocidos le picó en la nariz. El suelo bajo sus neumáticos irradiaba calor, obligándolo a reducir la velocidad. Lo que le esperaba desafiaba toda explicación. Semienterrada en la tierra calcinada yacía una nave como ninguna otra fabricada en la tierra. Elegante, perlada, con curvas refinadas que parecían fluir como metal líquido. Algunas secciones de la nave aún pulsaban con una suave luminiscencia esmeralda, evidenciando la magnitud de los daños. Si esto es algún proyecto clasificado del gobierno, han mejorado seriamente su tecnología, susurró con cautela, acercándose a los restos. Entonces lo oyó. Un débil sonido melódico, casi como un canto, pero teñido de dolor. Siguiendo el sonido, avanzó con cuidado por el campo de escombros hasta que encontró la fuente. Tumbada junto a una sección fracturada del casco, parcialmente envuelta en un campo de fuerza reluciente que parpadeaba como la luz moribunda de una estrella, había una mujer, pero no era humana. Su piel era de un suave azul celeste, que brillaba débilmente en la creciente oscuridad. Su cabello, que recordaba al platino hilado con sutiles reflejos iridiscentes, estaba apelmazado con arena y lo que parecía ser sangre, de un profundo color índigo en lugar de rojo. Su exotraje dañado revelaba múltiples heridas, la peor de ellas una profunda herida en el costado que goteaba un fluido índigo. Isen se quedó helado, la incredulidad luchaba contra la evidencia que tenía ante sus ojos. Esto no era un engaño elaborado ni un experimento militar. El ser que tenía delante era genuinamente extraterrestre. La mujer alienígena se movió, un suave gemido escapó de sus labios mientras un brazo se extendía débilmente hacia él. Eso rompió la parálisis de Isen. Se apresuró, arrodillándose a su lado. «Oye, ¿puedes entenderme? Vas a estar bien», dijo, sin saber si sus palabras tenían algún significado para ella. Comprobó sus signos vitales. Su piel estaba anormalmente fría al tacto, su respiración era superficial y dificultosa. Sus párpados se abrieron ligeramente, revelando unos iris que brillaban como ámbar líquido. Habló, su voz melódica a pesar de su evidente dolor, en un idioma lleno de tonos musicales y armónicos imposibles para las cuerdas vocales humanas. Isen no pudo entender las palabras, pero la desesperación era inconfundible. «Voy a ayudarte», le aseguró, quitándose la chaqueta para crear un vendaje de compresión improvisado para su herida más grave. La sangre índigo tenía un olor extraño, como a ozono mezclado con algo que recordaba al cobre. Ella lo observó trabajar,
con una mezcla de confusión y gratitud en sus ojos de ámbar. Nevillet, Bora, susurró, su mano tocando débilmente la muñeca de él antes de que sus ojos se cerraran de nuevo. Isen no dudó. A pesar de que su fisionomía alienígena la hacía más pesada de lo que su esbelta figura sugería, la levantó con cuidado y la aseguró en su vehículo. Mientras regresaban a su refugio, no dejaba de mirar su rostro, impresionado por lo vulnerable que parecía a pesar de sus orígenes de otro mundo. No era una amenaza, solo un ser perdido con una necesidad desesperada de ayuda. Su refugio era modesto, un búnker reforzado alimentado por paneles solares, que consistía en una única habitación con las comodidades básicas. La eficiencia militar definía el espacio, mobiliario mínimo, equipo funcional y una pequeña estación médica de sus días en el ejército. La colocó suavemente en su catre y comenzó a tratar sus heridas con sus limitados suministros, sin saber si las técnicas médicas humanas ayudarían a una fisionomía alienígena, pero decidido a intentarlo. Pasaron las horas mientras Isen vigilaba su estado. Gradualmente, su respiración se estabilizó, su tez azulada recuperó su luminiscencia y el extraño campo de energía que rodeaba su cuerpo se disipó. Se mantuvo alerta, atento a cualquier señal de deterioro mientras las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado a la Tierra? ¿Estaba sola? Justo antes del amanecer, sus ojos se abrieron por completo, recorriendo el entorno desconocido antes de fijarse en Isen con una claridad sorprendente. El miedo cruzó sus rasgos y su cuerpo se tensó. Isen levantó las manos en un gesto universal de paz. «Estás a salvo», dijo lentamente, pronunciando cada palabra. Su expresión pasó del miedo a la sorpresa. «Tú me ayudaste», respondió ella, con un acento exótico, pero las palabras eran claramente español. Isen no pudo ocultar su asombro. «Hablas nuestro idioma». «Palabras básicas, aprendiendo todavía», respondió ella, su voz musical a pesar de la vacilación. Traductor dañado en choque. Isen asintió, aliviado ante la posibilidad de comunicarse. «Tómatelo con calma. Estabas gravemente herida». Ella examinó los vendajes que cubrían sus heridas, luego lo miró de nuevo con una intensidad que pareció atravesar sus defensas. «Nevillet es mi nombre. Salvaste mi esencia. Ahora somos Charvana». Isen frunció el ceño. «¿Qué significa eso? ¿Charvana?» Nevillet le sostuvo la mirada durante un largo momento antes de responder. «En tus palabras, eternamente conectados». Luego, volvió a cerrar los ojos, una expresión serena se instaló en sus facciones, como si algo monumental se hubiera establecido. Isen se reclinó en su silla, una profunda sensación de cambio lo invadió, como si hilos invisibles se estuvieran tejiendo entre ellos, creando una conexión que no podía ver, pero que sentía innegablemente. Lo que había comenzado allí iba mucho más allá de un simple rescate, adentrándose en un territorio que ni siquiera podía empezar a comprender. Durante la noche, Isen mantuvo su vigilia, observando las sutiles fluctuaciones en la piel azul de Nevillet. No era solo un color, sino una luminiscencia viva que cambiaba como la superficie de un océano tropical. Ondas translúcidas de luz caían en cascada bajo su piel al ritmo de su respiración. Esto no era un disfraz ni una elaborada caracterización, sino una diferencia fundamental en la composición biológica que ninguna tecnología humana podría replicar. La mañana trajo una nueva conciencia. Nevillet intentó sentarse, haciendo una mueca cuando el movimiento agravó sus heridas. Isen se movió rápidamente para ayudarla, pero antes de que pudiera alcanzarla, sus manos se dispararon, agarrando su muñeca con una fuerza sorprendente. Sus ojos se encontraron, un momento de tensión flotó entre ellos antes de que su agarre se relajara. «No eres enemigo», declaró, su tono indicaba que acababa de confirmar este hecho. Isen no pudo evitar sonreír ligeramente. «Te ha llevado tu tiempo darte cuenta». Su mirada recorrió el refugio, observando con evidente curiosidad los convertidores solares, el equipo de comunicaciones y el material de supervivencia. «¿Habitas aquí solo?», preguntó, su vocabulario expandiéndose claramente con cada intercambio. Isen asintió. «Prefiero la soledad. Es tranquilo». Nevillet lo estudió con una intensidad penetrante, como si leyera información escrita bajo su piel.
Llevas las marcas del conflicto, observó, sus dedos flotando sobre la desvaída insignia militar tatuada en su antebrazo. Tu espíritu carga con los ecos de la batalla. Isen se retiró instintivamente, incómodo con su percepción. ¿Cómo puedes saberlo? Los Vidian vemos más que la forma física. Los patrones de energía revelan la verdad. Luchaste, sobreviviste, cargas con la pena, explicó. Sus palabras eran simples pero cargadas de comprensión. Isen se dio la vuelta. Eso ya quedó atrás. Nevillet inclinó la cabeza, estudiándolo. Entonces, ¿por qué conservar los reflejos de un guerrero en un lugar de paz? La pregunta le llegó más hondo de lo que le gustaría admitir. Tras un momento de silencio, respondió. Porque a veces la paz necesita ser protegida. Ella consideró esto, y luego hizo la pregunta que él había estado anticipando. ¿Por qué salvarme, cuando otros de tu especie me habrían reclamado como un descubrimiento? Isen la miró a los ojos. Porque he visto lo que pasa cuando tratamos lo desconocido como una amenaza en lugar de una posibilidad. La expresión de Nevillet se suavizó en algo parecido al respeto. Él le ofreció agua y barritas nutritivas, que ella inicialmente miró con recelo hasta que él le demostró que no eran dañinas. Comió metódicamente, como alguien acostumbrado a racionar recursos. Mientras consumía la sencilla comida, su atención se fijó en la pequeña unidad térmica de la esquina. Esta emanación, dijo, resuena de manera diferente aquí. Isen levantó una ceja. ¿Diferente cómo? Ella se llevó una mano al pecho, con los dedos extendidos. Entre los Vidian, el calor es ceremonial, se comparte solo durante los ritos de paso, cuando los guerreros se preparan para la transformación. Pero este calor se siente, hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Acogedor. Como la primera luz de Trellis Prime. Isen se encontró sin respuesta, así que simplemente rellenó su recipiente de agua. Al acercarse el crepúsculo, Isen construyó una hoguera fuera del refugio. Las noches del desierto traían un frío que helaba los huesos, un marcado contraste con el calor del día. Nevillet salió lentamente del refugio, envuelta en una de las prendas térmicas de repuesto de Isen, sus movimientos cuidadosos pero deliberados. A pesar de sus heridas, se movía con una dignidad inconfundible. La cabeza erguida, la postura recta, los ojos alerta. Se sentó junto al fuego sin ser invitada, observando las llamas en silencio. Pasaron varios minutos antes de que hablara. ¿Conoces el significado de Nevillet? Isen la miró. ¿Tu nombre? No, significa quien viaja entre estrellas en soledad, explicó suavemente. Pero tiene un segundo significado. Isen se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es? Cuando se pronuncia durante el chartala, se transforma, dijo, su voz bajando a un susurro reverente. ¿Qué es el chartala? Nevillet vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. Un momento sagrado en que el camino de una vida se desvía de la extinción gracias a la intervención de otro. En la creencia Vidian, las almas se entrelazan cuando uno evita el viaje de otro hacia el vacío. La expresión de Isen se ensombreció a medida que la comprensión amanecía. ¿Qué significa exactamente entrelazados en este contexto? Ahora eres mi Keavana, declaró ella simplemente. ¿Mi compañero eterno? Isen casi se atraganta. Espera, ¿como un matrimonio? Nevillet asintió solemnemente. Eso es. Isen se pasó una mano por el pelo. Solo estaba ayudando a una persona herida. No acepté ningún vínculo eterno. Para ti, quizás, pero para la cultura Vidian, este vínculo trasciende el consentimiento. Existe en el tejido mismo de la existencia, explicó. Su voz no contenía juicio, solo una declaración de hechos. Debería irme si esto te perturba, añadió, estudiando su reacción. Isen la miró, su piel luminiscente a la luz del fuego, sus ojos reflejando profundidades que no podía empezar a comprender. A pesar de su protesta, se encontró respondiendo. No, no te vayas. No estoy perturbado, solo adaptándome. Ella asintió, comprensiva. El crecimiento requiere adaptación. Se sentaron en un silencio cómplice hasta que ella añadió. No espero un afecto que florezca espontáneamente.
El respeto es una base suficiente para empezar. Isen estudió su perfil contra la luz del fuego. Por primera vez, vio más allá de su naturaleza alienígena para reconocer algo fundamentalmente familiar. Un ser lejos de casa, portador de tradiciones que no entendía. Y, sin embargo, de alguna manera reconocible en todos los aspectos que importaban. Se levantó y le tendió la mano. Entra. Necesitas descansar para sanar. Nevillet lo miró, y luego aceptó su mano. Cuando sus palmas se encontraron, algo tácito pasó entre ellos. Como estrellas distantes alterando gradualmente sus órbitas, acercándose sin colisionar. El cambio gravitacional era sutil, pero innegable. La tranquilidad del amanecer se hizo añicos con la inconfundible vibración de una nave espacial aproximándose. Isen se despertó de un salto. Cada instinto militar gritaba peligro. El sonido no se parecía al de ninguna aeronave terrestre. Un zumbido profundo y resonante que penetraba las paredes del refugio y vibraba a través de sus huesos. Salió corriendo, descalzo y alerta. Descendiendo desde la cubierta de nubes había una nave masiva que desafiaba la ingeniería humana. Obsidiana y angular, semejante a una punta de flecha cristalina. No emitía propulsión visible, ni escape, solo una presencia abrumadora mientras flotaba sobre el desierto como una montaña suspendida. Nevillet apareció a su lado, su expresión ilegible mientras contemplaba la nave. «Me han localizado», declaró en voz baja. «¿Tu gente?», preguntó Isen, la tensión evidente en su voz. Ella asintió una vez. «La flota soberana de Veritis. Recuperan a los suyos». Isen exhaló lentamente. «Eso es bueno, ¿verdad? Pueden tratar tus heridas adecuadamente». Nevillet no respondió, pero sus manos temblaban ligeramente, delatando emociones que su rostro sereno ocultaba. Al mediodía, la nave se había posado en el suelo del desierto, su enorme forma proyectando largas sombras sobre la arena. El suelo tembló cuando una apertura geométrica se materializó en el casco, revelando un interior luminoso. Emergieron 6 figuras, moviéndose con una gracia sobrenatural a pesar de su imponente altura y sus elaboradas armaduras que parecían cambiar de color con cada movimiento, con glifos que iluminaban su superficie en patrones pulsantes. Al frente caminaba una figura sin máscara, un hombre, su piel de un azul más profundo que la de Nevillet, casi índigo, con ojos que brillaban como oro fundido. Una capa de un material que parecía a la vez sólido y líquido cubría sus hombros, moviéndose con una fluidez antinatural. La voz de Nevillet bajó a un susurro. «Ese es Caleum, mi pariente de sangre y una vez prometido». Isen la miró. «¿Tú qué?». «Determinado hace mucho tiempo, nunca aceptado por mí», aclaró ella, la tensión evidente en su postura. La delegación se acercó al refugio de Isen con pasos medidos. Caleum se detuvo al ver a Nevillet, su expresión permanecía impasible, aunque el aire a su alrededor parecía crepitar con una emoción no expresada. Se dirigió a ella en su lengua nativa, musical pero cortante, como un cristal al romperse. Nevillet respondió con igual intensidad, su intercambio volviéndose cada vez más acalorado. Finalmente, Caleum dirigió su atención a Isen, cambiando a un español con un fuerte acento. «Tú eres el terrestre que interfirió con el orden cósmico». Isen se cruzó de brazos a la defensiva. Se estaba muriendo. «Le salvé la vida». Los ojos dorados de Caleum se entrecerraron peligrosamente. «Has iniciado el sagrado Chartala y perturbado la armonía de los ciclos». Isen miró a Nevillet. «¿De qué está hablando?». Ella bajó la mirada. «El Chartala no es meramente ceremonial. Es la ley cósmica Vidian, el patrón inmutable del equilibrio existencial cuando ocurre una transferencia de esencia entre seres». Caleum se acercó, su altura obligando a Isen a mirar hacia arriba. «Fracturaste una conexión que llevaba miles de ciclos en formación. El vínculo ahora debe completarse o purificarse». «¿Purificarse?». El estómago de Isen se encogió ante el desapego clínico en la voz de Caleum. «O aceptas el Charvana o Nevillet regresa para la disolución de su esencia. El proceso es irreversible. Ya no mantendrá una conciencia completa». Isen miró a Nevillet, cuyo rostro había perdido el color, no por miedo, sino por vergüenza. «Seré considerada tocada por el vacío», susurró.
indigna de la conexión ancestral. La ira de Isen estalló. Entonces, ¿estás diciendo que o acepto este vínculo o básicamente le hacéis una lobotomía? Nevillet se dio la vuelta. No me debes nada. Si rechazas el vínculo, me someteré a la disolución con dignidad. Algo se retorció en el interior de Isen. Esto no eran solo diferencias culturales alienígenas. Esto era crueldad disfrazada de tradición. Se interpuso entre Nevillet y Caleum, su postura protectora y desafiante. No voy a rechazar nada, declaró firmemente. La expresión de Caleum se ensombreció. Entonces debes demostrar tu valía. Isen le sostuvo la mirada sin pestañear. Tenía la sensación de que no sería tan simple. Caleum levantó la mano, invocando una esfera cristalina que flotó sobre su palma, proyectando una pantalla holográfica. La imagen mostraba a dos figuras en un elaborado combate dentro de un círculo de energía luminosa rodeado de símbolos arcanos. Este es el Ketamba, explicó Caleum. Ningún forastero ha sobrevivido a su finalización. Isen estudió la proyección, luego miró a Nevillet. Si tengo éxito, te conviertes en Vidian en esencia, si no en forma, respondió ella, ligada para siempre a nuestras costumbres. ¿Y si fallo? Su voz bajó hasta ser apenas audible. Tu conciencia se disipa. Isen respiró hondo, estabilizándose. Bueno, ya le he mirado a la cara a la muerte antes. Al menos esta vez viene con mejores efectos especiales. Al caer el crepúsculo, el desierto se transformó. Usando tecnología más allá de la comprensión humana, los Vidian crearon un vasto círculo ceremonial en la arena. Sus límites estaban definidos por una energía que pulsaba como fuego líquido. Símbolos flotaban sobre el suelo, emitiendo tonos armónicos que resonaban en el aire. Isen estaba en el centro, descalzo, desnudo de cintura para arriba, sosteniendo solo una espada ceremonial regalada por Caleum, un arma elegante con un filo cristalino que zumbaba suavemente contra su piel. Nevillet observaba desde más allá del límite, su expresión tensa de preocupación. La voz de Caleum resonó en la arena. Te esperan 3 pruebas: resistencia, cognición y esencia. Solo conquistando las 3 podrá ser honrado el Sarvana. Isen apretó el agarre de la espada. Sin presión. La primera prueba comenzó sin previo aviso. El suelo bajo sus pies se transformó en una superficie que se asemejaba a brasas ardientes entrelazadas con campos de energía crepitantes. Cada paso enviaba descargas de dolor a través de su sistema nervioso. Sin embargo, se le exigía que atravesara el círculo mientras levantaba estructuras cristalinas que aumentaban de masa con cada momento. Mientras luchaba, microtormentas de arena azotaban su piel expuesta como innumerables agujas. Cuando completó el circuito, se materializó un constructo biomecánico parecido a una criatura depredadora, que atacaba con garras artificiales y emitía pulsos sónicos desorientadores. Cada vez que Isen caía, su mirada se dirigía a Nevillet. Y cada vez, se obligaba a levantarse de nuevo, impulsado por algo más allá del mero instinto de supervivencia. Cuando se acercó la prueba final, su cuerpo era un lienzo de heridas menores, cortes, quemaduras y moratones que cartografiaban su viaje. Sin embargo, permanecía de pie, con la respiración entrecortada pero la determinación intacta. Caleum entró en el círculo, su expresión delatando un respeto a regañadientes. La prueba de la esencia. Enfrenta tu verdad más profunda. Si existe engaño dentro de ti, el vínculo perecerá. Isen miró a su alrededor, esperando otro desafío físico. ¿Dónde está él? El círculo estalló en una luz blanca y cegadora y la realidad se fracturó a su alrededor. Isen se encontró enfrentando no amenazas externas, sino manifestaciones de su propia psique. Sus fracasos, sus arrepentimientos, las vidas que no pudo salvar durante el combate, la oscuridad que llevaba dentro. Su pasado lo rodeaba con detalles viscerales, acusándolo, exigiendo reconocimiento. Pero Isen no retrocedió. Se enfrentó a cada espectro, cada recuerdo, cada vergüenza. Soy todo lo que he hecho, reconoció. Pero no he terminado de convertirme en quien soy. La luz retrocedió gradualmente.
La expresión de Caleum se endureció en una aceptación a regañadientes mientras los símbolos que flotaban sobre el círculo cambiaban de carmesí a esmeralda. El vínculo había sido validado por fuerzas más allá de la mera tradición cultural. La noche siguiente a las pruebas trajo una quietud antinatural. El círculo ceremonial permanecía intacto, sus símbolos aún flotando sobre la arena, pulsando con una luz disminuida. El viento del desierto transportaba susurros que no eran exactamente sonidos, sino más bien pensamientos que rozaban la conciencia. Dentro del refugio, Isen estaba sentado junto a la unidad de calefacción, tratando metódicamente sus heridas. Su cuerpo era un testimonio de las pruebas, la piel ampollada por los campos de energía, los músculos tensos más allá de la resistencia normal, los cortes de la fase de combate que necesitaban atención. Sin embargo, a pesar del desgaste físico, su mente permanecía aguda, concentrada. Nevillet estaba sentada frente a él, observando con una expresión que no podía interpretar del todo. «Deberías haber fallado», dijo finalmente, su voz suave. Isen levantó la vista, una sonrisa irónica asomó a sus labios. «Gracias por el voto de confianza. Ese no es mi significado», aclaró. El Ketambá responde a la verdad de la esencia. Destruye la fabricación. La mayoría de los humanos, dudó, sus contradicciones internas los consumen cuando quedan expuestos. Isen continuó vendándose el brazo. Dejé de mentirme a mí mismo hace mucho tiempo. Resulta que casi morir hace maravillas por tu honestidad personal. Antes de que Nevillet pudiera responder, el aire vibró con una nueva energía. Isen se dirigió a la entrada, seguido de cerca por Nevillet. Sobre ellos, las nubes se abrieron mientras descendían 4 naves elegantes, más pequeñas que la nave soberana, pero de diseño claramente diferente. A diferencia de la angularidad de obsidiana de la nave de Caleum, estas naves brillaban con superficies iridiscentes, sus formas recordaban a depredadores acuáticos, cortando la atmósfera con una precisión imposible. Se dispusieron en perfecta formación alrededor del refugio de Isen, creando un perímetro protector. Entonces apareció una quinta nave, más grande que las escoltas, con el casco adornado con complejos patrones que cambiaban como matemáticas líquidas, brillando con una luminiscencia azul y dorada. La reacción de Nevillet fue inmediata y visceral. Su cuerpo se tensó, su respiración se aceleró, su luminiscencia se atenuó en lo que Isen ahora reconocía como miedo. «No», susurró. «No la ascendencia. No ahora». Isen se volvió hacia ella. «¿Quiénes son?» Ella no respondió, paralizada mientras la magnífica nave aterrizaba con una suavidad imposible. Un portal se materializó en su costado, revelando una figura que emergió como una obra de arte viviente. Medía casi 3 metros de altura, sus proporciones eran a la vez familiares y extrañas, humanoides pero más allá de lo humano. Su piel se asemejaba a la obsidiana pulida con sutiles matices de un púrpura profundo que cambiaban con sus movimientos. Su atuendo no era mera ropa, sino una extensión simbiótica de sí misma. Túnicas fluidas que parecían tejidas con luz de estrellas capturada, moviéndose con una gracia consciente. Alrededor de su cabeza orbitaban fragmentos cristalinos que formaban una corona de geometría suspendida, cada pieza pulsando con una luz interior. Sus ojos irradiaban una energía dorada, no simplemente reflejando la luz, sino generándola. Nevillet cayó de rodillas de inmediato. «La ascendente primordial», susurró con reverencia. «Soberana de la armonía eterna». Isen la miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba viendo. «¿Es tu gobernante?» «No», respondió Nevillet, su voz apenas audible. «Peor. Es la custodia de la soberanía genética, guardiana de la pureza Vidian. Rechaza toda armonía entre especies». La ascendente primordial se acercó con una gracia fluida, su voz resonando no a través del aire, sino directamente en sus mentes, superpuesta con armónicos que transmitían un significado más allá de las meras palabras. «Traed al terrestre», ordenó. Los guardias Vidian se movieron hacia Isen, pero él dio un paso adelante voluntariamente. «Estoy aquí mismo», declaró, negándose a mostrar intimidación a pesar de la abrumadora presencia ante él. La ascendente lo estudió con una intensidad desconcertante,
Su luminosa mirada parecía penetrar más allá de la forma física. Has completado el Ketambá. Llevas la marca de esencia del Chartala. Su voz mental no transmitía ni aprobación ni condena, simplemente observación. Sin embargo, Permaneces externó a la armonía. Isen mantuvo el contacto visual a pesar de la incomodidad que le causaba. Si estás aquí para disolver este vínculo, llegas tarde. No, respondió. Estoy aquí para determinar si tu conciencia merece seguir existiendo. La atmósfera se oscureció perceptiblemente. Las nubes se acumularon con una velocidad antinatural. La arena bajo sus pies comenzó a levantarse en patrones espirales, respondiendo a corrientes de energía invisibles. Isen se inclinó hacia Nebillet, su voz baja. ¿Qué está pasando? La luminiscencia de Nebillet se atenuó aún más. Convoca el velo del discernimiento. Examinará tu patrón de esencia contra la plantilla de la armonía. Si encuentra disonancia, tu conciencia será extinguida. Antes de que Isen pudiera responder, la ascendente levantó una mano alargada. Un rayo de suave resplandor se extendió desde su palma, conectando con el pecho de Isen. Inicialmente indoloro, la sensación se transformó rápidamente en agonía. No física, sino existencial, como si su propia identidad estuviera siendo deshilachada hilo por hilo. Sus recuerdos, emociones y pensamientos más profundos fueron extraídos y examinados, dejándolo vulnerable y expuesto. Se derrumbó sobre una rodilla, la sangre goteaba de su nariz, su mente fracturándose en los bordes. Entonces, bruscamente, la luz se retiró. Isen jadeó, luchando por reorientarse en la realidad. La ascendente primordial permanecía inmóvil, su expresión alterada, mostrando algo parecido al asombro, una emoción aparentemente rara para su especie. Esto desafía la probabilidad, declaró, su voz mental portadora de nuevos armónicos de incertidumbre. Isen se obligó a ponerse de pie, aunque sus piernas amenazaban con doblarse. ¿Qué pasa con mi patrón de esencia? Resuena con la plantilla primordial, respondió, la estructura armónica original antes de la gran divergencia, antes de que los Vidian ascendieran más allá de la limitación biológica. Nebillet dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Quieres decir que lleva ecos de la forma ancestral? La ascendente inclinó ligeramente la cabeza. No es meramente terrestre. Es un reflejo. Una memoria genética de lo que fuimos antes de la trascendencia. Antes de que olvidáramos nuestros orígenes. Isen miró entre ellas, la frustración creciendo. ¿Puede alguien explicar lo que eso significa en términos que pueda entender? Nebillet se volvió hacia él, el asombro evidente en su expresión. Significa que eres más Vidian que nosotros. Llevas patrones que perdimos durante la evolución. El Saravana no puede ser cortado, declaró la ascendente, dándose la vuelta. No por tradición ni por decreto, sino por resonancia cósmica. Vuestros patrones forman una completitud. Mientras se dirigía hacia su nave, se detuvo, añadiendo palabras que provocaron un escalofrío en Isen. Otros percibirán esta unión de manera diferente. Los purificadores verán una abominación donde nosotros vemos un reflejo. La propia armonía soberana podría fracturarse por esta revelación. Preparaos. Las naves ascendieron a la atmósfera, desapareciendo con una velocidad imposible, dejando solo silencio y preguntas sin respuesta a su paso. Isen permaneció junto a Nebillet en la quietud del desierto, procesando las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. La miró. Así que, básicamente, ahora soy de la realeza espacial. Ella sonrió, la tensión finalmente se rompió. No de la realeza, solo potencialmente significativo para la evolución. Eso es peor, respondió él. Pero ambos rieron, el sonido resonando en el paisaje vacío, un respiro momentáneo antes de la tormenta que se acumulaba en el horizonte, una que ni la tierra ni las estrellas habían anticipado. En los días posteriores a la partida de la ascendente, Isen notó cambios sutiles en su entorno. El desierto, antes un santuario de silencio, ahora portaba susurros en el borde de la percepción. Voces que no eran exactamente voces, sonidos que existían en el espacio entre el pensamiento y la realidad.
El cielo nocturno parecía más vivo, las estrellas pulsaban con ritmos que sugerían conciencia en lugar de mera mecánica celeste. Nevillet estaba sentada en un afloramiento rocoso fuera del refugio. Su postura era serena, pero sus dedos delataban sutiles temblores. Isen se unió a ella, notando la expresión distante en sus ojos de ámbar. «Tú también lo sientes», dijo, no como una pregunta, sino como un reconocimiento. Ella asintió lentamente. «El velo se adelgaza». Isen frunció el ceño. «¿El qué?». Se volvió hacia él, su mirada intensamente enfocada. La membrana entre la conciencia y la manifestación, entre la intención y la realidad. Isen suspiró profundamente. «Genial. Primero, sobrevivo a tus rituales culturales, luego obtengo la aprobación de tu emperatriz espacial, y ahora estoy experimentando alucinaciones cósmicas». Nevillet no compartió su intento de humor. «Está siendo convocado una vez más», explicó suavemente. «No por la tradición Vidian, no por la autoridad política, sino por el propio patrón primordial». Isen se cruzó de brazos a la defensiva. «¿Y eso qué significa exactamente?». «La estructura fundamental de la existencia desea verificar tu valía para el Charvana, no a través de pruebas físicas, sino a través de la resonancia de la esencia». Esa noche, Isen no se limitó a dormir. Su conciencia se transfirió. Se encontró suspendido en una dimensión que desafiaba las leyes físicas. Un vacío de oscuridad absoluta, pero simultáneamente iluminado, donde flotaba sin caer, mientras estaba de pie sobre superficies hechas de luz solidificada. Ruedas cósmicas de estrellas giraban a su alrededor como la mecánica de un vasto reloj. Susurros resonaban desde todas las direcciones. Una figura se materializó ante él. El mismo, pero fundamentalmente alterado. Este doble llevaba la armadura militar de su pasado. Su rostro era más joven pero endurecido por la violencia. Ojos fríos con un cálculo despiadado. Este yo fantasma desenvainó un arma que brillaba con una malevolencia interna, hablando con una voz como metal congelado. «Elegiste la retirada. Elegiste la rendición. La elegiste a ella. Crees que la compasión trae fuerza». Isen se tensó, preparado para el combate. «Tú crees que la violencia te hace auténtico». «No», respondió el yo sombrío. «Me hizo necesario». La confrontación que siguió trascendió el combate físico. Con cada enfrentamiento, Isen se vio obligado a revivir sus momentos más oscuros. Los civiles que no pudo proteger, los camaradas perdidos bajo su mando, los compromisos morales hechos en nombre de la supervivencia. Cada recuerdo golpeaba con la fuerza de un trauma físico. Sin embargo, no se retiró ni negó su realidad. «Contengo todo esto», reconoció, su voz firme a pesar del dolor. «Pero he continuado más allá de ello». El constructo de su pasado se hizo añicos en partículas de luz dorada, disolviéndose en el vacío. Pero la prueba continuó cuando otra figura emergió de la oscuridad. Nevillet, pero transformada por el dolor, su forma disminuida, herida por el abandono. «Me abandonarás», acusó esta Nevillet fantasma, lágrimas índigo corriendo por su rostro azul. «Cuando tu mundo te reclame, cuando tu especie te ofrezca aceptación, el Sarvana se volverá inconveniente». Isen se acercó a esta aparición, reconociendo el miedo bajo la acusación. «No eres solo alguien a quien rescaté. Eres alguien a quien he elegido», declaró con una certeza tranquila. «El planeta bajo mis pies no cambia eso». La falsa Nevillet se disolvió en una cascada de luz, y Isen despertó en su refugio, con el pulso acelerado, la conciencia expandida. Nevillet estaba sentada a su lado, su mano descansando ligeramente sobre su frente, su expresión una de asombro y alivio. «Atravesaste el vacío del patrón», susurró, «y regresaste intacto». Isen luchaba por orientarse, la experiencia aún resonando a través de su ser. «Esta vez no luché contra monstruos. Te enfrentaste a ti mismo», respondió ella. «Un desafío mayor que cualquier amenaza externa. El Ketambá probó la valía física. El vacío del patrón verificó la compatibilidad de la esencia». Antes de que Isen pudiera responder, una alerta sonó desde la consola de comunicaciones. Nevillet se había conectado a la red de su gente. Se movió rápidamente para comprobarlo,
Su postura se tensó al examinar la pantalla. ¿Qué es?, preguntó Isen, sintiendo su preocupación. Tu mundo, respondió, girando la pantalla hacia él. La pantalla mostraba imágenes de satélite del lugar del accidente superpuestas con parámetros de objetivos militares. Una transmisión de audio se reproducía a través de los altavoces, parcialmente encriptada, pero lo suficientemente clara. Nave anómala confirmada. Sitio asegurado. Operación contención estelar comienza en 14 horas. La sangre de Isen se heló. Vienen. Nevillet lo miró a los ojos, la comprensión amaneciendo. Esto trasciende la conexión personal. Tus autoridades me perciben como una amenaza o un activo. Isen se levantó, la determinación reemplazando la fatiga. Intentarán llevarte, estudiarte, quizás cosas peores. ¿Qué harás?, preguntó ella en voz baja. La expresión de Isen se endureció. He superado tus pruebas. Ahora nos enfrentamos a las mías. El amanecer pintó el desierto en tonos de ámbar y oro, pero la serenidad enmascaraba una tensión creciente. Isen estaba de pie en la cima de una duna, escaneando el horizonte donde manchas negras se materializaban gradualmente contra el cielo pálido. Aeronaves de transporte militar de la Tierra se acercaban con una precisión metódica. Nevillet estaba a su lado, ya no vestía ropa prestada, sino su restaurada armadura ceremonial Vidian. Las placas de color azul plateado sobre sus hombros y pecho captaban la luz de la mañana, mientras que los símbolos grabados en el material pulsaban con una sutil energía. De su cintura colgaba una faja cubierta de glifos luminosos que cambiaban y se movían como caligrafía viva. Intentarán separarnos, observó en voz baja. Isen asintió sombríamente. Pueden intentarlo. Ella estudió su perfil, notando la tensión en su mandíbula. Si estalla la violencia, ¿lucharás contra tu propia gente? Isen hizo una pausa, sopesando su respuesta cuidadosamente. Solo si te amenazan. En menos de una hora, las aeronaves aterrizaron, levantando enormes nubes de arena mientras los rotores agitaban el aire. Del transporte más grande emergió un contingente de soldados con equipo táctico avanzado. Armas en alto, rostros ocultos tras visores polarizados. Se movieron con precisión disciplinada, estableciendo un perímetro alrededor del refugio de Isen. Isen dio un paso adelante, con las manos en alto en un gesto no amenazante. Llegáis tarde a la fiesta. La salvé hace días. Un soldado avanzó, bajando su visor para revelar un rostro que Isen reconoció de su pasado militar. Isen Cormac, ex reconocimiento especial, licenciado con honor. Estás albergando una entidad extraterrestre clasificada como riesgo biológico nivel alfa. Ríndete y entrega a la alienígena inmediatamente. ¿Y luego qué?, desafió Isen. ¿Disección, interrogatorio, investigación de armas? El soldado no respondió, pero otra figura emergió del transporte. Una mujer de unos 50 años con la insignia de la inteligencia militar. Su postura irradiaba autoridad. Directora Vega, reconoció Isen, sorprendido. Se acercó con una confianza calculada. Siempre tuviste talento para encontrar problemas excepcionales, Cormac. La expresión de Isen se endureció. No es una amenaza. Esa determinación no te corresponde a ti, contraatacó Vega suavemente. Es una entidad biológica desconocida con tecnología siglos más allá de nuestra capacidad, que se estrelló cerca de un exoperativo de fuerzas especiales y ahora ha formado algún tipo de vínculo contigo. Sus ojos se entrecerraron. Eso no sugiere intenciones pacíficas. Sugiere infiltración. Nevillet dio un paso adelante, su voz calmada pero resonante. Busco armonía, no conflicto. Vega la estudió con un desapego clínico. Sin embargo, los de tu especie llegaron sigilosamente, se estrellaron convenientemente cerca de personal con entrenamiento militar y establecieron lo que llamas un vínculo por medios que no has explicado adecuadamente. Sacudió la cabeza. Esas no son las acciones de visitantes pacíficos. No estás escuchando, interrumpió Isen, la frustración creciendo. Estaba escapando de su propia gente. El accidente no fue planeado. El vínculo no fue calculado. Fue. Vega levantó la mano bruscamente,
e instantáneamente cada arma en el perímetro apuntó directamente a Nebillet. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. El viento cesó. Partículas de arena quedaron suspendidas en el aire. La conexión del Saravana en la conciencia de Isen pulsó con una intensidad repentina. Se movió instintivamente, posicionándose frente a Nebillet, con los brazos extendidos protectoramente. «Si le disparáis a ella, me disparáis a mí», declaró, su voz baja y peligrosa. Un sutil zumbido se elevó del aire que los rodeaba. La armadura de Nebillet comenzó a emitir una luminiscencia creciente. Los símbolos en su faja ardían con una intensidad dorada, grabando patrones correspondientes en la arena bajo sus pies. Entonces, sin previo aviso, la realidad se fracturó. El suelo se partió con un estruendo atronador. Un pulso de energía irradió hacia afuera en círculos concéntricos, derribando a los soldados. Las armas volaron de sus manos. Los dispositivos de comunicación chisporrotearon y fallaron. En el epicentro estaban Isen y Nebillet, intactos por la perturbación. El cielo sobre ellos se onduló como agua agitada, y un rayo de energía plateada pura descendió de la nada, envolviéndolos en una doble hélice de símbolos y luz. Esto no era agresión, sino activación. El vínculo del Saravana manifestando todo su potencial en el momento de mayor necesidad. En órbita sobre la Tierra, la nave Vidian cobró vida, respondiendo a una señal antigua codificada en la propia realidad, más antigua que cualquiera de las dos especies, que trascendía la mera tradición cultural. El vínculo completado se transmitió a través del espacio, activando patrones de reconocimiento latentes durante milenios. De vuelta en la Tierra, los soldados miraban con una mezcla de asombro y temor mientras el campo de energía se disipaba gradualmente. Isen y Nebillet permanecían de pie, con las manos entrelazadas, rodeados de glifos grabados permanentemente en el suelo del desierto. Nebillet se dirigió al atónito personal militar, su voz portadora de una nueva autoridad. El Charvana se ha completado más allá del reconocimiento ceremonial. Lo que el patrón primordial ha unido no puede ser separado por la autoridad temporal. La directora Vega permanecía de pie, aunque visiblemente afectada. ¿Qué ha sido eso? Isen la miró fijamente. Algo más grande que las clasificaciones de seguridad de cualquiera de nuestros gobiernos. Vega los estudió a ambos durante un largo momento, el cálculo evidente tras sus ojos. Luego, con obvia reticencia, hizo una seña a los soldados para que bajaran sus armas. «Esto no ha terminado», Cormac declaró fríamente. «Acabas de colocarte entre dos mundos, y ahora ninguno de los dos confiará plenamente en ti». La expresión de Isen permaneció impasible. «He tomado mi decisión». Vega se dio la vuelta y caminó hacia el transporte, deteniéndose solo brevemente. «Vigila tu periferia». La batalla por el control de lo que ella representa no ha hecho más que empezar. Esa noche, mientras las estrellas emergían en el cielo del desierto, Isen y Nebillet se sentaron junto a la hoguera, las llamas proyectando sombras parpadeantes sobre sus rostros. Sobre ellos, el cosmos parecía de alguna manera más atento, las estrellas pulsaban con sutiles ritmos que sugerían conciencia. «No necesitabas completar el Charvana», dijo Nebillet en voz baja, observando las brasas elevarse hacia los cielos. Isen la miró, la luz del fuego reflejada en sus ojos. «Sí, lo necesitaba». «¿Por qué?», preguntó, con genuina curiosidad en su voz. Una sonrisa asomó a la comisura de sus labios. «Porque nadie me había llamado Keavana antes, y nunca había aterrorizado a dos civilizaciones simultáneamente solo por tomar la mano de alguien». La risa de Nebillet llegó inesperadamente, musical y brillante, mientras se apoyaba en su hombro. En ese momento, no eran representantes de diferentes especies, sino pioneros de algo sin precedentes, una conexión que resonaba a través del tejido mismo de la existencia, potencialmente remodelando un futuro que ninguno de los dos podía vislumbrar por completo. El mundo no terminó en un conflicto apocalíptico. Ninguna armada Vidian apareció para reclamar a su hija perdida. Ningún equipo de asalto del gobierno descendió para apoderarse de la visitante alienígena. En cambio, un silencio antinatural cayó sobre el desierto. 3 días de quietud absoluta, como si el propio universo contuviera la respiración,
esperando el siguiente movimiento en una danza cósmica que ni los humanos ni los Vidian comprendían del todo. Algo se acerca, declaró Isen sombríamente en la tercera noche, revisando su rifle más por costumbre que por un propósito práctico. Nevillet estaba de pie al borde de la duna, su mirada fija en el horizonte oscurecido, su silueta recortada contra el sol poniente. «No», susurró. «Algo ya está aquí». Esa noche, Isen se despertó con un sonido desconocido. No amenazante, no mecánico, sino profundamente conmovedor. Un suave llanto provenía del otro lado del refugio. Se giró para encontrar a Nevillet acurrucada contra la pared, con los brazos envueltos protectoramente alrededor de su abdomen, sus ojos emitiendo una luminiscencia intensificada mientras las lágrimas corrían por su piel azulada. Nevillet, alarmado, se acercó rápidamente a su lado. Ella levantó la vista, su expresión no era de dolor, sino de asombro mezclado con temor. «Algo se ha transformado», susurró. La preocupación lo inundó. «¿Estás herida? ¿Qué ocurre?» Ella sacudió la cabeza lentamente. No herida, despertada. Tomó su mano, guiándola suavemente para que descansara sobre su abdomen. Isen permaneció inmóvil, confundido, hasta que lo sintió. Una sutil vibración bajo su palma. No rítmica como un latido. No mecánica como la tecnología, sino algo único. Una presencia nueva, viva, imposiblemente real. La comprensión amaneció y Isen se encontró riendo suavemente, asombrado. «El sabana creó vida», explicó Nevillet. Sus propias lágrimas continuaban cayendo libremente. «El patrón se ha manifestado físicamente». Isen luchaba por encontrar palabras, su mente corriendo a través de implicaciones que nunca había considerado posibles. «No pensé que nuestras especies fueran compatibles». Nevillet asintió, su mano uniéndose a la de él sobre su abdomen. En los archivos Vidian, la concepción a través del Charvana solo existe en la mitología ancestral. Ningún niño ha surgido de la finalización del vínculo desde la gran divergencia hace milenios. Isen se echó hacia atrás, procesando esta revelación. «Así que vamos a tener un bebé milagroso que rompe las leyes de la biología y miles de años de la evolución de tu gente». «Perfecto. Ya puedo imaginar la reacción de la comunidad científica». Pero bajo su respuesta sarcástica, una extraña emoción echó raíces. No miedo, no confusión, sino algo que no había sentido desde antes de su servicio militar. Esperanza. A la mañana siguiente, el prolongado silencio se rompió con la llegada de una nave como ninguna otra encontrada anteriormente. A diferencia de los elegantes diseños depredadores de la flota soberana o la forma matemáticamente perfecta de la ascendencia, esta nave parecía antigua. Su casco desgastado por los viajes cósmicos, la superficie grabada con jeroglíficos tan antiguos que precedían al lenguaje escrito, emitiendo un zumbido discordante como el último aliento de una estrella olvidada. La reacción de Nevillet fue inmediata, su luminiscencia se atenuó drásticamente. «Los orbitadores primordiales», susurró, la voz tensa de aprensión. Isen la miró, la tensión acumulándose en sus hombros. «Ese nombre no suena particularmente acogedor». «No son bienvenidos en ninguna parte», respondió. «Observan los límites de la ley cósmica. Se manifiestan solo cuando los patrones fundamentales se enfrentan a una interrupción». Isen agarró su chaqueta, un gesto fútil de preparación. «Déjame adivinar, se enteraron de nuestro pequeño milagro». La nave no aterrizó convencionalmente, sino que flotó en un ángulo imposible, como si existiera parcialmente en dimensiones más allá de la percepción normal. Una fisura vertical apareció en la propia realidad, y a través de esta puerta imposible descendió un ser que desafiaba toda categorización. No poseía un rostro discernible, solo una máscara de lo que parecía ser polvo de estrellas petrificado, tallada con símbolos que precedían al propio lenguaje. Su forma estaba oculta dentro de túnicas que se movían sin viento, pareciendo absorber la luz en lugar de reflejarla. Por donde pasaba, la propia realidad parecía doblarse ligeramente, ajustándose para acomodar su presencia. Isen dio un paso adelante, posicionándose ligeramente por delante de Nevillet. «No buscamos esta situación», declaró firmemente. La respuesta del orbitador no llegó como un sonido,
sino como un pensamiento directamente implantado en su conciencia. Su voz mental resonaba con armónicos que sugerían innumerables eras de observación. El Savana se ha manifestado más allá de los parámetros. La vida emerge donde se estableció la división. Habéis transformado la ley a través de la conexión. Isen apretó la mandíbula, luchando contra la desorientación causada por la comunicación mental directa. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos borráis de la existencia? El silencio se prolongó durante varios latidos antes de que el orbitador respondiera. No. Observamos para aprender. La entidad se acercó flotando, deteniéndose a varios metros de la pareja. Un objeto esférico se materializó desde dentro de sus túnicas, flotando entre ellos. Una esfera perfecta que pulsaba con una luz interior como una estrella en miniatura contenida dentro de límites translúcidos. Colocad vuestras manos conectadas sobre la cronoesfera y permitid la revelación. Isen miró a Nevillet, quien asintió casi imperceptiblemente. Juntos, extendieron sus manos, los dedos entrelazándose mientras hacían contacto con la superficie de la esfera. Una iluminación cegadora brotó del punto de contacto, inundando su conciencia con visiones más allá de la perspectiva individual. Una galaxia fracturada por miedos antiguos, civilizaciones separadas por leyes establecidas cuando las estrellas eran jóvenes, especies evolucionando por caminos divergentes impuestos por la regulación cósmica. Y en el centro de este tapiz de división, surgió una sola figura. Un niño con una piel que brillaba entre tonos azules y humanos. Ojos que contenían tanto estrellas como tierra, extendiendo sus manos simultáneamente hacia representantes Vidian y humanos, creando puentes donde durante milenios habían existido muros. La visión se desvaneció gradualmente, dejándolos sin aliento y conmovidos. El orbitador recuperó la esfera, que se había atenuado a un suave resplandor. El patrón cambia, comunicó. Lo que fue prohibido por decreto ahora debe ser permitido por necesidad. Las líneas divisorias entre las formas de conciencia requieren una recalibración. Sin más explicaciones, la entidad se retiró hacia su nave. A medida que partía, la presión del aire se normalizó, los susurros cósmicos se desvanecieron y la propia realidad pareció exhalar con alivio. Nevillet miró fijamente la nave que desaparecía. Nos ha concedido el reconocimiento, susurró con incredulidad. Isen soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Nos ha dado permiso para existir. Los días se convirtieron en semanas a medida que la noticia de su unión se extendía por ambos mundos. Entre los Vidian, la historia de un humano que completó con éxito el Chartala circuló como la pólvora. Las interpretaciones iban desde la aberración cósmica hasta el cumplimiento de una profecía ancestral. Las autoridades de la Tierra mantuvieron la distancia pero una vigilancia constante. No ocurrieron más enfrentamientos militares, pero los satélites orbitales ajustaron sus trayectorias para mantener una observación persistente, monitoreando cada movimiento e interacción mientras mantenían una incierta neutralidad. Una tarde, Nevillet estaba sentada con las piernas cruzadas en la arena, dibujando complejos patrones matemáticos con la punta de su dedo. La sutil curvatura de su abdomen se había vuelto más pronunciada, su luminiscencia se intensificaba con la vida en desarrollo en su interior. Isen se unió a ella, llevando un dispositivo parcialmente ensamblado construido con componentes recuperados. ¿Qué estás construyendo?, preguntó ella, estudiando los intrincados circuitos. Un transmisor, respondió, conectando delicados filamentos. Uno que pueda comunicarse en frecuencias que tanto tu gente como la mía puedan interpretar. Quiero que nuestra historia se documente con precisión. Nevillet inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué es esto importante para ti? Isen hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde el sol pintaba el cielo de un carmesí cada vez más profundo. Porque algún día nuestro hijo preguntará quiénes éramos antes de que existiera. Y quiero que ambos mundos ya hayan escuchado la respuesta. A medida que pasaban los meses, el que una vez fue un refugio yermo se transformó. Isen amplió la estructura, añadiendo habitaciones con materiales entregados en secreto por contactos militares simpatizantes que creían que la conexión entre humanos y Vidian representaba una esperanza en lugar de una amenaza. Nevillet mejoró estos materiales ordinarios con tecnología Vidian,
creando una vivienda que existía entre dos mundos, ni completamente terrestre ni alienígena, sino una nueva síntesis. Su hijo crecía rápidamente, el embarazo progresaba de manera diferente al estándar humano o Vidian. El cuerpo de Nebillet brillaba con una intensidad creciente, patrones de energía cósmica fluían bajo su piel en geometrías complejas que coincidían con los símbolos matemáticos que continuaba dibujando en la arena cada día. No era una expresión artística, sino un mapeo instintivo de la nueva conciencia que se formaba en su interior. 6 meses después de la finalización del vínculo, los científicos de la Tierra detectaron patrones de energía inusuales que emanaban del complejo del desierto. Los satélites militares capturaron imágenes de fenómenos luminosos que desafiaban la física convencional, formaciones geométricas de energía pura que aparecían y desaparecían alrededor de su vivienda, creando puertas momentáneas entre dimensiones antes de colapsar de nuevo en potencial cuántico. La directora Vega regresó, esta vez sin soldados, sino con un equipo de científicos. Isen los recibió en el perímetro, protector pero no hostil. «Estáis monitoreando firmas de energía inusuales», dijo, no como una pregunta. Vega asintió. «Vuestro hijo está afectando la realidad a nivel cuántico. Necesitamos entender lo que está sucediendo». «Entender no requiere control», respondió Isen con firmeza. Se produjo un sutil enfrentamiento hasta que Nebillet salió de la vivienda. Su embarazo ahora visiblemente avanzado, su cuerpo emanaba un suave resplandor que se intensificaba con cada paso. Los instrumentos de los científicos reaccionaron de inmediato, las lecturas fluctuaban salvajemente. «El niño habla a través del patrón», explicó con calma. «Se comunica en el lenguaje del propio universo». Una científica dio un paso adelante, una mujer con ojos compasivos. «Queremos ayudar a garantizar vuestra seguridad, la de los tres. Este es un territorio sin precedentes». Nebillet la estudió, luego asintió una vez. «Podéis observar, pero desde la distancia. El patrón es sensible a la interferencia». Se llegó a un compromiso, puestos de observación establecidos más allá del perímetro de los campos de energía, compartiendo datos tanto con las autoridades de la Tierra como con los observadores Vidian que mantenían una discreta presencia en órbita distante. A medida que se acercaba el nacimiento, los fenómenos cósmicos se intensificaron. Las estrellas sobre su vivienda se reorganizaban sutilmente cada noche, formando configuraciones no vistas en el cielo de la Tierra durante milenios. El propio desierto respondió. Antiguas semillas latentes durante siglos germinaron de repente, creando un círculo de vegetación alrededor de su hogar. Plantas con propiedades que desafiaban la clasificación botánica, existiendo en algún lugar entre la flora terrestre y algo completamente nuevo. La noche en que llegó la niña, la propia realidad pareció contener la respiración. El cielo se despejó de nubes, las estrellas pulsaron en un ritmo sincrónico y la arena bajo su vivienda se transformó en patrones cristalinos que conducían energía pura. Dentro, el cuerpo de Nebillet se convirtió en un recipiente de luz, el proceso del parto trascendiendo las limitaciones físicas. Cuando su hija finalmente llegó, con la piel brillando con sutiles patrones que cambiaban entre tonos humanos y luminiscencia azul, y ojos que contenían profundidades más allá de la conciencia infantil, tanto la Tierra como las estrellas fueron testigos del surgimiento de algo sin precedentes. No era simplemente un híbrido de especies, sino la encarnación física de la conexión misma, un puente a través de una división cósmica que se había mantenido por razones olvidadas hace mucho tiempo. La llamaron Alicia, de la luz, reconociendo tanto su naturaleza luminosa como la esperanza que representaba. Mientras Isen la sostenía por primera vez, sintió el peso no solo de la paternidad, sino de la significancia cósmica, una responsabilidad que se extendía más allá de su pequeña familia hasta el futuro del entendimiento entre mundos. Sin embargo, en ese momento, mirando sus rasgos perfectamente formados, la sutil curva de sus orejas revelando la herencia Vidian, la calidez de su sonrisa puramente humana, ninguna de las implicaciones cósmicas importaba. Era simplemente su hija, un milagro nacido de la compasión en lugar del cálculo, de la conexión en lugar del control. «Bienvenida a ambos mundos», susurró, «y al nuevo que ayudarás a crear». En lejanos confines del espacio, diversas potencias observaron estos acontecimientos con reacciones que iban desde el asombro hasta la alarma.
Algunos vieron una abominación, otros la salvación. Pero todos reconocieron que el universo había cambiado irreversiblemente hacia una nueva posibilidad. Todo porque un humano eligió salvar a una extraña entre las estrellas. Si este viaje entre las estrellas ha resonado en tu esencia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte la próxima vez que el universo nos revele sus secretos.